episodio fue grabado durante la reunión virtual La IA y el Medio Ambiente, Impactos e Innovación, organizada por Parlaméricas, la Red Parlamentaria de Cambio Climático y Sostenibilidad de Parlaméricas y su red de funcionarias y funcionarios, el 25 de abril de 2025. En esta presentación, Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CENIA, y miembro de la Red de Centros de Excelencia en Tecnologías Transformadoras de la OEA, analiza cómo la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe mediante la cooperación regional. El señor Durán presenta diversas aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en áreas como la educación de calidad, la eficiencia energética y la resiliencia urbana, así como su potencial para fomentar el trabajo decente, mediante la creación de nuevas oportunidades laborales y la mejora de las condiciones de empleo. De este modo, demuestra el impacto positivo que estas tecnologías pueden tener al servicio de las personas, siempre que se implementen de forma ética, inclusiva y con responsabilidad social. Asimismo, abordó los desafíos regulatorios actuales relacionados con la propiedad intelectual, la interoperabilidad normativa, el rol del poder legislativo en generar confianza ciudadana hacia la tecnología y la importancia de diseñar marcos legislativos adecuados, inspirándose en estándares internacionales sin perder de vista las realidades locales. Una introducción de lo que es el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Es una corporación privada sin fines de lucro que busca poner la inteligencia artificial al servicio de las personas en América Latina y el Caribe desde Chile. Tenemos 3 años de trabajo, hemos colaborado en varios proyectos de desarrollo, de implementación de inteligencia artificial y también hemos buscado poner a disposición de la comunidad bienes públicos que permitan de alguna u otra forma fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial para que justamente esté al servicio de las personas. Y en ese sentido, a mí me encantaría profundizar en torno a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y de qué forma la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe está teniendo un impacto importante en la manera en la cual apoya y contribuye a esos objetivos. En primer lugar, cuando observamos, la inteligencia artificial es un fenómeno sociotécnico multipropósito. Y nosotros hablamos de un fenómeno sociotécnico porque verlo como una herramienta excluye un elemento que es fundamental, que es la interacción y el impacto que tiene esta herramienta en las comunidades y al mismo tiempo cómo esta herramienta se modifica en su interrelación con las comunidades. Todo el proceso de entrenamiento y reentrenamiento, de retroalimentación de las herramientas de inteligencia artificial significan que estamos hablando de un instrumento dinámico que está al servicio de las personas, pero que tiene un efecto social, económico y potencialmente antropológico mientras va interactuando con las sociedades. Y por lo tanto siempre tenemos que tener en consideración aquello. Sin embargo, y en ese sentido, creemos que hay varios aplicativos de esta tecnología donde podemos encontrar un impacto muy relevante acá en la región. Lo primero es pensar en el trabajo decente, el ODS número 8, y un estudio que nosotros realizamos acá en Chile y que estamos viendo expandirlo a 18 países de la región, refleja que la aplicación en régimen de la inteligencia artificial generativa en las 100 principales ocupaciones de Chile tendría un impacto económico equivalente a 12 puntos del PIB. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares anuales gracias a la implementación y adopción de soluciones de inteligencia artificial generativa en empleos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa, de acuerdo con la literatura, permite reducir, al menos en la mitad del tiempo, manteniendo la calidad, gran parte de las tareas que hoy día están desarrollando personas. Y esa reducción significa una aceleración donde el tiempo que no se está utilizando en estas tareas se aplica en tareas que sí generan valor. Y ahí me salto al siguiente ejemplo del ODS número 4 de educación de calidad, donde una de las tareas, una de las ocupaciones que nosotros observamos es la docencia. Según los datos que nosotros demostramos en este estudio que desarrollamos junto con la Universidad de Stanford y Futuro del Trabajo de SOFOF acá en Chile, el 73% de las tareas de un docente son acelerables. ¿Qué tipo de tareas son acelerables? Son esas tareas que uno observa que son automatizables o administrativas, como la rendición de cuentas al regulador, la generación de material lectivo y no lectivo, y aquellas que no son acelerables gracias a la inteligencia artificial son justamente aquellas que generan valor para un docente y una comunidad educativa, como la prevención del bullying, como
la generación de ambientes significativos de aprendizaje. Ese es ese 27% que no es acelerable. Y por lo tanto, si nosotros pensamos en educación de calidad, ya existen soluciones que aplicando una serie de soluciones de inteligencia artificial, como son Lab4U, como son UMIA y como son otras que ya están en funcionamiento en varios de los países de la región, podemos ver un impacto significativo no solo en la calidad del aprendizaje, sino que también en la amplitud de esfuerzos de inclusión, como por ejemplo lo hace MindUp. MindUp es una solución de inteligencia artificial que lo que hace es, a partir de modelos de lenguaje, ajustar los contenidos curriculares a personas que tienen necesidades educativas especiales, como podrían ser personas dentro del espectro autista o personas con síndrome de Down. Y eso existen ya pruebas de campo en los cuales hemos visto un impacto donde la brecha que se genera naturalmente en colegios más vulnerables disminuye significativamente gracias justamente a la aplicación de esta tecnología. También podemos pensar en el ODS número 7 de eficiencia energética, y ahí una solución de inteligencia artificial que ya está presente en Chile, que se llama Gilda, lo que hace es un software que permite la optimización del consumo energético a partir de la recolección de sensores que están dentro de los aparatos de casas inteligentes. Hoy día la mayoría de las casas, al menos acá en Chile, donde funciona esto, cuentan con distintos aparatos de sensorización de Smart House o qué sé yo, y con esos aparatos uno puede optimizar de manera significativa, reduciendo hasta en un 80% el consumo sin que eso signifique un empeoramiento en la calidad de vida. Y es súper interesante porque esta solución ha sido bottom-up, es decir, es una solución que parte de la comunidad más grande de open source del mundo, que es la comunidad de los software de casas inteligentes. Otro elemento son las ciudades inteligentes y las comunidades resilientes, y ahí todo lo que tiene que ver con la aplicación de visión por computador para gestión de tránsito o bien para seguridad urbana, son aplicaciones que ya hemos visto que tienen que ser vistas, como decían anteriormente otros panelistas, desde un punto de vista ético y responsable, sin violar aquellos principios de privacidad. Pero sin lugar a dudas, en una región donde estamos enfrentando una crisis de seguridad cada vez más alta, donde el crimen organizado probablemente está en un momento muy álgido, la utilización de herramientas que permitan una persecución penal más efectiva y la generación de pruebas para las fiscalías más eficientes probablemente sea un aporte en un elemento que es fundamental no solamente en América Latina y el Caribe, sino que en todo el mundo, que tiene que ver justamente con la construcción de confianza. ¿Sí? Y en ese sentido, la construcción de confianza desde la ciudadanía hacia la tecnología es un elemento que muchas veces está debajo del tapete y que tenemos que hacernos cargo. Y donde el poder legislativo juega un rol fundamental, porque las regulaciones de esta tecnología son los elementos a través de los cuales la ciudadanía interpreta que la tecnología está a su servicio. Y desarrollar soluciones como las que yo he nombrado antes y visibilizarlas hace que las personas entiendan que esta es una tecnología que está al servicio de las personas. Si nosotros centramos la discusión de las soluciones en aquellas que están al servicio de grandes corporaciones, lo cual es muy legítimo, como sistemas recomendadores de redes sociales u otras tecnologías, probablemente la ciudadanía va a asociar la inteligencia artificial con explotación de datos, con un nuevo colonialismo, con elementos de esas características. Y por lo tanto, hay una tremenda responsabilidad de no solo regular de forma eficiente y eficaz, sino que también de visibilizar y tener cuidado con aquellas soluciones que están al servicio de las personas. Y eso pone ciertos desafíos regulatorios que están asociados con todo lo anteriormente mencionado, porque todas estas cosas son nuevas e implican desafíos de privacidad, de propiedad intelectual, de interfaz público-privado, donde no existe regulación o existe opacidad regulatoria. Y por lo tanto es muy relevante que tengamos una conversación en torno a eso para desencadenar este poder y este impacto positivo en la medida en que sea de una perspectiva ética y responsable. Desde mi punto de vista personal e institucional del SENIA, hay dos elementos en la discusión legislativa regional, que obviamente es soberana y local, y por lo tanto yo no pretendo, bajo ningún punto de vista, eh, dar directrices, más sí ciertas recomendaciones a qué cosas poner atención. Y el primero es mirar con mucha atención lo que está pasando hoy día en Bruselas. Lo que está pasando hoy en Bruselas y que tuvo mucho realce posterior a la cumbre de París es que el AI Act está siendo muy difícil de aplicar. Y está siendo muy difícil de aplicar porque los estándares técnicos que define una comisión técnica
para un burócrata, en el sentido literal de la palabra, que no cuenta con las capacidades computacionales necesarias y el entendimiento técnico de interpretación, es muy difícil de aplicar. Y eso está pasando hoy día en Europa. Entonces, cuando nosotros establecemos estándares de fairness o transparencia que tienen que ser acreditados y muchas veces auditados por el Estado o por un organismo público, eso significa que el organismo público tiene que ser capaz de auditar algunos de esos. Y esa auditoría es tremendamente complicada, porque requiere de recursos computacionales y recursos humanos escasos y caros. Ya es difícil en Europa, puede ser más difícil en América Latina, y muchos de los países de América Latina están yendo en una dirección en la cual se propone la definición de estándares por parte de organismos independientes técnicos que tienen que ser cumplidos. Entonces, no digo que no se regule, pero sí que se ponga atención a eso, y una alternativa a eso es la homologación, un poco lo que decía Lina antes, la homologación de estándares con lo que ya está fuera. Entonces, si una aplicación cumple con el estándar de fairness o de transparencia o de explicabilidad que yo tengo en Europa, no tengo por qué volver a revisarlo acá. Tengo que tener una agencia local que establezca, como lo hacen, no sé, con la homologación de remedios, por ejemplo, o sea, de medicamentos o con la homologación de elementos técnicos. Algo en esa dirección podría ser más apropiado. Lo segundo es tener en consideración elementos asociados con el impacto que puede tener una regulación sobre propiedad intelectual en el contexto regional, particularmente pensando en el desarrollo de una industria o el fortalecimiento de una industria de procesamiento de datos. Hoy día hay un marco bastante opaco en torno a, y no hay una discusión zanjada, en torno a si puede existir propiedad intelectual y derechos de autor sobre los datos para el entrenamiento de modelos generativos. Ya lo que se estableció en el fallo de Lyon en el año 2019 y un poco la excepcionalidad de la Unión Europea a propósito del fair use con temas de propiedad intelectual para el entrenamiento de modelos machine learning, establece un marco dentro del cual uno podría decir ya, puedo extrapolar esto a los modelos generativos y por lo tanto para el entrenamiento de bienes públicos y academia yo no debería tener problema y debiese pedir autorización en otros casos. Pero estamos hablando de una tecnología que es muy accesible a partir de datos abiertos, de open source y por lo tanto es muy poco enforzable el hecho de que yo pueda usar o yo termine usando esto para fines no comerciales. Y al menos en 3 proyectos de ley que están en discusión hoy día en América Latina se establece una excepcionalidad mucho más rígida, donde se establece un opt-out y una necesidad de consentimiento expreso del titular de la obra o derecho de autor para el uso de entrenamiento de datos, o sea, para el uso de datos para entrenamiento, lo cual tiene 2 implicancias. La primera es filosófica y es si nosotros vamos a considerar el entrenamiento como un espacio de uso. Si vamos a considerar el aprendizaje a través de este artefacto como un uso concreto que podría ser sujeto a restricciones de derecho de autor y propiedad intelectual, lo cual no está definido en ninguna parte del mundo. ¿Ah? Este tema no hay una jurisprudencia que diga esto con cierta claridad. Y nosotros estaríamos siendo los primeros, que decimos cuando nosotros usamos datos para entrenar, se requiere permiso porque eso constituye un uso que debiese ser autorizado por el titular del derecho. Y eso tiene consecuencias materiales, como por ejemplo, que si una empresa que instala data center va a ver la legislatura y es judicializable el uso de datos para los entrenamientos o la inferencia, entonces esa empresa va a optar por otra legislatura, no solamente por temas medioambientales, sino que también por temas jurídicos. Porque la inferencia y el entrenamiento en ese data center, en ese territorio, puede ser judicializable. Y eso tiene consecuencias de inversión y consecuencias de desarrollo, donde, como decía Alina anteriormente, América Latina está, se los digo con mucha honestidad, estamos a años luz, estamos a siglos, literalmente siglos del desarrollo tecnológico en términos de algoritmos de lo que está pasando en China y Estados Unidos. Siglos. No es algo que, no es una escala de 20 años. No tenemos los recursos para acercarnos siquiera a lo que pueden estar haciendo. Nuestra oportunidad de participar de esta revolución, creo yo personalmente, está en la industria del data center, está en la industria de los datos, porque tenemos energía limpia y barata, particularmente en Chile y en Brasil. Y esa oportunidad se puede perder por malas decisiones legislativas. Por último, y para cerrar, eh, creo que la idea de los sandbox regulatorios, donde Colombia tiene harta experiencia y donde Chile una experiencia incipiente y hay otras experiencias también, puede ser algo atractivo para experimentar en algunos casos particulares que son más sensibles, como por ejemplo educación o fintech, pero no son una panacea. Es decir, los sandbox regulatorios bajo ningún punto de vista son algo que vaya a acceder un emprendedor, una startup. Los sandbox regulatorios tienen un costo
y ese costo tiene que tener una espalda financiera. Entonces, cuando nosotros pensamos en un sandbox regulatorio, sí o sí estamos pensando en una gran corporación. No estamos pensando en una pequeña empresa. Es muy difícil que una pequeña empresa opte por hacer un sandbox regulatorio cuando tiene que preocuparse de otras cosas. Y para finalizar también, creo yo que pues, más a partir de la lectura que hay de lo que ha pasado en los últimos 2 años a propósito de esta discusión y que está constatado en el índice latinoamericano de inteligencia artificial, es que todavía es muy difícil encontrar una posición latinoamericana y caribeña frente a la inteligencia artificial. ¿Mm? Y esa es una discusión que está pendiente donde espacios como este tienen una responsabilidad muy importante de cómo nosotros podemos inspirarnos en ciertas legislaturas extranjeras, como podría ser la europea o algunas de los executive orders que salieron en Estados Unidos hace un par de años, pero definir una línea propia que esté asociada, porque la atomización regulatoria va a generar justamente lo que tú decías antes, que tú vas a tener no solamente en términos de datos e inteligencia artificial, sino que también en términos de medio ambiente, de que finalmente vas a tener comportamiento oportunista y migración de inversiones, sobre todo en algo que es tan líquido como el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque hay tres elementos que para mí son centrales en eso. Y voy a ir de lo más básico o de lo más filosófico. Eh, y un poco, esto me lo decía un artista el lunes. No sé si conocen la paradoja de Teseo. La paradoja de Teseo es una paradoja no sé, de la antigüedad, que se discute en algunos de los libros. Yo no soy tan docto, pero básicamente en algunos Aristóteles o Platón. Y básicamente dice, Teseo es un héroe de la Odisea, del tiempo de la antigua Grecia, que tiene un barco. Entonces, la paradoja de Teseo dice, ¿qué pasa si yo tomo cada pieza del barco, la extraigo y después reconstruyo un barco exactamente igual? ¿Es el mismo barco? Si tomo, desarmo el barco y con las mismas piezas reconstruyo el mismo barco, constituye el mismo barco, ¿qué pasa si yo tomo y reemplazo todas las piezas excepto una? Dejo solamente la parte de abajo del barco, este es el ejemplo clásico de la paradoja de Teseo, y cambio todas las otras tablas. Constituye, sigue siendo el barco de Teseo. Y un poco esa visión es la que pasa con la inteligencia artificial. No está resuelto si es la misma obra, porque cuando yo entreno un modelo, lo que yo hago es descomponer en tokens. Los tokens son pedazos de información vectorizada que más encima son aleatorios. O sea, yo tengo un texto y ese texto, cuando yo lo compongo para un modelo, puede que tome ciertos espacios de la frase, cuando lo compongo para otro modelo, toma otros espacios de la frase. Por lo tanto, el proceso de entrenamiento desde el punto de vista técnico no constituye copia, ni siquiera se inspira técnicamente hablando, computacionalmente hablando, concretamente en la obra original, sino que la descompone en el conjunto de tokens que era. Y la duda que existe, porque nunca habíamos tenido esta discusión, salvo con la paradoja de Teseo, que es muy paralelo, es si los tokens son la composición de la obra o no. Es como hacernos la pregunta si los píxeles constituyen la composición de una fotografía. Y eso no lo tenemos claro, no lo hemos resuelto. No quiero decir que sea así o no sea así. Es una discusión que está pasando. Pero cuando nosotros decimos que el entrenamiento constituye una violación del derecho de autor, lo que estamos diciendo tácitamente es responder la pregunta anterior, que es decir que sí, que el token sí constituye, sí existe propiedad sobre el token, lo cual es un poco complejo. Y es un poco complejo, primero por lo anteriormente señalado, pero en segundo lugar, porque eso es extrapolable a otros procesos de aprendizaje con otros instrumentos, porque finalmente lo que yo estoy consagrando es conocimiento. Y lo llevo al tercer punto que yo señalaba, y es que, por ejemplo, el estudio Ghibli, que es el caso más que tenemos todos hoy día en la cabeza o que mucha gente tiene hoy día en la cabeza. Estudio Ghibli no puede patentar porque no existe el patentamiento o la propiedad intelectual o el derecho de autor sobre un estilo. Eso, la legislación mundial, el acuerdo social que nosotros tenemos desde el año más o menos 1720, establece que los estilos no constituyen propiedad intelectual. Nunca hemos podido patentar un estilo. No podemos patentar el impresionismo, no podemos patentar el cubismo, eso no es protegible. Lo que sí es protegible es la copia. ¿Mm? Y tenemos muchos instrumentos para protegernos de la copia. Nuestras sociedades ya se pusieron de acuerdo. Entonces, si el output es exactamente igual o claramente inspirado en la legislatura de la mayoría de los países y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ya establece mecanismos para resguardar eso. Entonces, no estamos hablando de un tema de principios, estamos hablando de un tema de escala. Es decir, la preocupación actual, aquí hay dos preocupaciones y con esto cierro. La primera
es que antes copiar era mucho más difícil. Porque yo no dudo que las cosas de Estudio Ghibli son iguales a las de Estudio Ghibli, y Estudio Ghibli puede ir y decir, oye, me está robando mi trabajo. Entonces, que vaya, pero no necesita una nueva legislatura para eso. ¿No? Lo que tú tienes que hacer, lo que pasa es que la dificultad está en la escala. Antes copiar eso era mucho más complejo. Hoy día, modelos generativos lo hace con mucha celeridad. Y es un tema de tribunales con las herramientas que ya existen que va a determinar si aquello constituye copión. Pero la discusión más profunda acá, y son dos puntos los que quiero señalar acá. La más profunda es, en primer lugar, que si nosotros impedimos el uso de los datos de nuestras culturas en formato de token para el entrenamiento de modelos generativos, es como que nosotros hace 20 años atrás hubiésemos impedido la aparición en Google de nuestros contenidos. O hace 300 años atrás hubiésemos impedido la reproducción de nuestros libros con la imprenta. Nuestra cultura, en lo que va a ser el repositorio de la cultura mundial, va a quedar al margen o va a quedar subrepresentada, que ya está subrepresentada. Esto se lo digo porque nosotros estamos armando un modelo de lenguaje abierto que se hace cargo de esto. Va a haber una subrepresentación, se va a profundizar esa subrepresentación si yo pongo más obstáculos al acceso de la cultura de América Latina y del Caribe, del conocimiento de América Latina y del Caribe. Y lo segundo es que esto no es un interés, esto no es el grupo de folcloristas de Melipilla que quieren un reconocimiento por su trabajo. No, no, no. Esto es Warner, es Sony, estas son grandes corporaciones que tienen titularidad de derechos de autor, que quieren generar un nuevo negocio. Y su nuevo negocio es que les paguen por datos de entrada. Ellos son los titulares, ellos son quienes están detrás de este empuje. Esto no es inocuo, no es el folclore. No, son grandes corporaciones contra grandes corporaciones. Y nosotros estamos entre medio. También no romanticemos esta discusión porque es entre grandes corporaciones. Muchas gracias por el